Bueno, buen día alumnos. Para dar continuidad entonces al desarrollo del módulo de aparato respiratorio en esta formalidad virtual que tenemos para conectarnos durante este año, vamos a hablar sobre los distintos síndromes que se conforman en el módulo de aparato respiratorio, habiendo ya desarrollado toda la primera parte, como es los distintos motivos de consulta y los elementos clásicos del aparato respiratorio y las maniobras clásicas, digamos, que uno va a aplicar en la evaluación de los distintos cuadros. Recordando siempre que la definición de síndrome que utilizamos y definimos al síndrome como todos aquellos conjuntos de síntomas y signos que ante una determinada situación clínica patológica hacen característico a ese cuadro y que le son comunes a ese cuadro. Entonces todo el conjunto de síntomas y signos que identifican un cuadro, nosotros lo vamos a definir como síndrome. Y entonces en el aparato respiratorio, y a manera de que uno pudiera tener un orden en el desarrollo del aprendizaje, es que la bibliografía clásica, digamos, divide a los síndromes en síndromes de condensación, atelectasia, síndromes obstructivos, todo lo que es el derrame pleural, el neumotórax y la patología de la apnea del sueño, de manera tal de que cuando desarrollemos el síndrome lo podamos ubicar dentro de algunos grupos de patologías para que sea más fácil el aprendizaje. Entonces, cuando uno habla de síndromes de condensación, está refiriéndose a la presencia de la neumonía o los síndromes neumónicos, la presencia de sangre o líquido que conforman o que puede contener este síndrome de condensación, toda la patología inflamatoria pulmonar y la presencia de alguna masa ocupante. Cuando uno habla de derrame pleural, hace mención a la presencia de exudados, de trasudados, de sangre, de linfa. Cuando uno habla de obstrucción de la vía aérea, habla de un cuerpo extraño, de un edema laríngeo, de un broncoespasmo, del asma. Cuando uno habla de una atelectasia, habla de ausencia de fenómeno de entrada y salida de aire, y entonces podrán ser obstructivas, podrán ser por relajación, podrán ser por adhesivas o fibrosas o presencia de patologías crónicas en el pulmón. Cuando uno habla de neumotórax o de ruptura de esa pleura que puede ser traumática o espontánea. Cuando uno habla de apnea de sueño, hace referencia a los trastornos en los ciclos respiratorios que pueden tener orígenes centrales o periféricos o ser simplemente obstructivos. Entonces, uno siempre tiene que tener presente que hay algunos elementos que definen algunos de estos subgrupos dentro de la patología respiratoria. Que vamos a utilizar los elementos clásicos de la semiología, como es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación, y que como verán ustedes en estas diapos que vamos mostrando, cada uno de estos distintos cuadros que fuimos describiendo tienen algunos elementos que les son muy comunes y hay algunos elementos dentro o subelementos dentro de cada uno de estos grupos que lo hacen particular. Entonces,
iremos desarrollando en manera general hacia lo particular cada uno de estos elementos. Entonces, cuando hablamos de síndromes de condensación pulmonar, cuando hablamos de las neumonías, las clásicas neumonías, decíamos que los espacios aéreos estaban ocupados por agua o por un exudado, y entonces ante esa ocupación de agua o un exudado inflamatorio, esos espacios que debían estar limpios, aireados, ventilados para una correcta entrada y salida del aire, está ocupado por esto y entonces esa unidad anatómica que era el alvéolo quedaba absolutamente colapsado. Entonces, cuando se ocupa por agua y exudado, eso nosotros lo llamamos, cuando me refiero a agua, me refiero a la presencia de edema. Con exudado nosotros lo llamamos neumonía, y cuando esa neumonía ese exudado era importante, ocupaba todo el alvéolo y no permitía ni la salida ni la entrada del aire, se producía el síndrome atelectásico. Y entonces la neumonía la definimos como la inflamación del parénquima pulmonar con compromiso del alvéolo, y la presencia entonces de polimorfonucleares en ese espacio anatómico, que la unidad alveolar en conjunto comprometía el lóbulo pulmonar, y esto definía entonces la presencia de la neumonía. Mientras que la atelectasia, en este mismo proceso neumónico de presencia de líquido, edema y exudado, cuando comprometía la luz bronquial, no permitía entonces la circulación de aire, y esta circulación de aire quedaba atrapada, y esto definía lo que era la atelectasia. Entonces la atelectasia es una obstrucción bronquial con reabsorción del aire alveolar y relajación pulmonar por la presencia de líquido o aire en el espacio pleural, cicatrizado por compresión extrínseca. Entonces esa es la definición clínica semiológica de la atelectasia y del síndrome neumónico. Y entonces, siguiendo en este cuadro de síndrome de condensación, fíjense en ustedes, entonces, como en este parénquima pulmonar, hay una zona de este parénquima pulmonar, en este caso teñida de blanco, que compromete entonces todo un sector de este pulmón, y entonces este sector de pulmón estaba poco aireado, poco ventilado, poco perfundido, y entonces le daba una característica que lo delimitaba. Y entonces esto, en una disquisición diagnóstica, puede corresponder a veces a procesos neumónicos, a infartos pulmonares, a lesiones neoplásicas del pulmón, a masas, a quistes o abscesos, o simplemente una fibrosis localizada del pulmón. Y entonces, en líneas generales, uno dice que los síndromes de condensación, desde el punto de vista de la infección, tienen ese hemitórax, la movilidad está disminuida, obviamente, porque al no haber entrada ni salida de aire sobre ese sector pulmonar, ese tórax o ese hemitórax no tiene la movilidad normal, porque pierde esa elasticidad. Las vibraciones vocales aumentan por condensación, porque la condensación hace un mejor transmisor del sonido. La sonoridad está disminuida o abolida, no hay resonancia pulmonar o claro pulmonar, y entonces aparece una sonoridad mate o submate, como habíamos dicho, que aparecía un sonido de la percusión parecido a la percusión del hígado
o a la percusión del área cardíaca o a la percusión esplénica, una sonoridad mate o sumate, y que en la ocultación había unos ruidos respiratorios aumentados y aparecían algunos ruidos en expiración que son audibles, aparecía un soplo tubario, perdón, allí está mal escrito, un soplo tubario, aparecían ruidos que se ocultaban con la voz, y entonces ya vamos a ir definiendo cada uno de esos ruidos que van apareciendo. Y entonces, ¿qué le pasa a este enfermo? ¿Por qué consulta a este enfermo con un síndrome de condensación? Bueno, básicamente este enfermo tiene tos, tiene disnea, tiene fiebre, puede tener un dolor muy característico, pues un dolor que lo refiere como dolor de costal, dolor de costado, dolor en puntada. Entonces, la presencia de falta de aire, con una tos, con un dolor tipo puntada de costado, con a veces un síndrome febril, a veces con un síndrome consultivo con pérdida de peso y otras veces cuando hay compromiso vascular, el enfermo puede referir hemoptisis o esputo hemoptoico. Eso va definiendo lo que es un síndrome de condensación. Este aire que normalmente tiene que entrar en esta región del pulmón, al estar ocupado por exudado, por ese líquido inflamatorio, a veces tiene sangre por ruptura de algún vaso, y había la presencia de los polimorfonucleares, y entonces esos polimorfonucleares se manifiestan por la presencia de pus, y entonces ese parénquima pulmonar se llena de un exudado inflamatorio, a veces con polimorfonucleares y pus. Dijimos que desde el punto de vista de la infección, ese síndrome de condensación genera una disminución de la movilidad, de la motilidad inspiratoria, y entonces un hemitórax que pierde la elasticidad pulmonar, y entonces en la infección se mueve menos, que la presencia de ese exudado aumenta la transmisibilidad sonora y entonces aumentan las vibraciones vocales, que a la percusión aparece la matidez o la submatidez, y que en la ocultación aparecía un murmullo vesicular abolido, podía aparecer un soplo tubario, podía aparecer estertores crepitantes o podía aparecer la broncofonía, es decir, la transmisión del sonido a la voz hablada. Y entonces el soplo tubario necesitaba que ese bronquio fuente estuviera permeable, estuviera destapado para que hubiera circulación de aire, y esta circulación de aire a través de un bronquio que tiene un proceso inflamatorio pero que permite la entrada y salida de aire genera un ruido, y eso es lo que nosotros definíamos como soplo tubario. Que habíamos dicho que la broncofonía o la pectoriloquia es el pecho que habla, es decir, es la ocultación de la voz. Y entonces la pectoriloquia es la ocultación de la voz o pecho que habla, y la pectoriloquia áfona es lo mismo que el otro, pero la ocultación de la voz se hace absolutamente clara, pronunciando la voz en forma cuchicheada o susurrada al oído. Bueno, ahí tienen una imagen clásica de lo que es un síndrome de condensación, bien alveolar, bien sobre la base del pulmón derecho, que alcanza a verse allí como una imagen que se va sumando a la silueta cardíaca y a la cúpula diafragmática. Pareciera allí que hay una línea de derrame, y entonces aparece toda esta condensación alveolar con una línea de derrame que hace, fíjese, que no tiene
no hay distinción entre lo que es la sombra de la cúpula diafragmática y esta condensación alveolar con este derrame, y lo mismo hace esta línea con la sombra paracardíaca. Con la sombra cardíaca no hay diferenciación. Entonces esta consolidación es bien de tipo alveolar con probablemente alguna línea de derrame paralateral a la imagen de consolidación alveolar. Fíjense ustedes aquí, entonces, cómo se ve la presencia de una línea negra allí, que es la presencia del broncograma que hace característico a la imagen radiográfica. Acá hay varios, acá hay uno, acá tienen otro broncograma. Entonces son todas líneas negras, como lo identificamos en la radiología, que hablan de la presencia entonces de bronquios permeables, como definimos nosotros la presencia de broncogramas aéreos. Bueno, acá tienen otra imagen. Fíjense en esta imagen, respeta la línea pleural, la línea de la cisura pleural por arriba y por abajo, y entonces esto hace una consolidación desde el vértice pulmonar hacia la base, bien de vértice a base, como habitualmente decimos, respeta la cisura y hace todo un fenómeno de hepatización pulmonar, hepatización pulmonar, concepto que lo deben haber visto en radiología, cuando el compromiso alveolar es homogéneo y entonces le da una imagen parecida al hígado, y no es hígado, sino que es simplemente síndromes de condensación pulmonar con la presencia de algunos broncogramas aéreos. Bueno, acá tienen otro, acá tienen otros, son todos síndromes de condensación, fíjense en que son muy clásicos también. Bueno, y entonces, ¿qué elementos tenemos básicamente en el síndrome neumónico? Bueno, la presencia de la fiebre es una constante. Cuanto mayor es la frecuencia respiratoria, de mayor gravedad habla. La matidez percutoria, y entonces dijimos que la percusión había mate o submate, que había algunos ruidos agregados que eran los estertores crepitantes y que era la egofonía o la voz de cabra o la voz cuchicheada que nos aparecía. Entonces la temperatura, la taquipnea, la matidez percutoria, los estertores crepitantes y la egofonía o la voz cuchicheada son los elementos muy característicos que aparecen en los síndromes de condensación. Y entonces, fíjense en ustedes aquí, en un tórax normal, la expansión es normal, las vibraciones vocales se pueden palpar tranquilamente, hay un claro pulmonar y la ocultación un murmullo vesicular como normal. En los síndromes de condensación dijimos que disminuye la compliance pulmonar, disminuye la elasticidad pulmonar y entonces aparece un tórax mucho más rígido con menos ampliación, que la condensación, el exudado era un buen transmisor y entonces aparecían las vibraciones vocales aumentadas, que aparecía mate a la percusión pulmonar y la ocultación aparecían disminuidos los ruidos, la presencia de algunos estertores o la presencia de la egofonía. Entonces, así como hay compromiso del parénquima pulmonar, de los alveolos pulmonares, también hay compromiso del intersticio pulmonar. Y entonces ese espacio del intersticio pulmonar por fuera de los alveolos conforma lo que se llama en el pulmón la patología intersticial o los síndromes intersticiales. Y entonces el síndrome intersticial es el compromiso del intersticio pulmonar, de los espacios interalveolares y de las pequeñas áreas aéreas, de los pequeños espacios que
se generaban entre los alveolos y entonces esto hacía que la enfermedad intersticial fuera una enfermedad difusa del aparato respiratorio. Y entonces esto está relacionado con patologías de exposición ambiental, los polvos inorgánicos, los polvos orgánicos, la fibrosis pulmonar idiopática, la presencia de líquidos de la sarcoidosis, algunas enfermedades de colágeno como podía ser la artritis reumatoidea o algunos fármacos como podía ser la amiodarona o algunos antineoplásicos, daban básicamente compromiso del aparato, del espacio intersticial pulmonar, que también daba disnea, como dan los síndromes de condensación. Los síndromes intersticiales también se manifiestan por disnea, pero en vez de tener una tos productiva, como tiene la patología alveolar, esa tos que emite una mucosidad que puede ser blanca, verde, amarillenta, purulenta o hemostoica, por compromiso de los espacios del alveolo y de la luz bronquial y de la vasculatura pulmonar. En el intersticio la tos es seca porque hay compromiso de los espacios interalveolares, y entonces aparecen otros elementos más característicos que generan más fibrosis pulmonar, lo ponen al pulmón mucho más duro, mucho más rígido, y entonces aparecen otros elementos como son los dedos en palillo de tambor o las uñas en vidrio de reloj, elementos característicos de la semiología respiratoria en la patología respiratoria crónica con compromiso del intersticio pulmonar. Y entonces fíjense ustedes acá, cómo hay un compromiso del intersticio pulmonar de un lado y del otro. No era esa estructura alveolar bien hepatizada que veíamos en esos slides anteriores, sino que hay un compromiso ya bien del intersticio pulmonar, y entonces dan algunas imágenes como si fueran, dice, imágenes en panal de abeja, unas imágenes tipo vidrio esmerilado, que lo habrán leído por allí cuando hay compromiso entonces del intersticio pulmonar. Bueno, acá tenemos otra imagen, todo compromiso de intersticio pulmonar, ¿sí? Entonces, compromiso, esto es intersticio, esto no es compromiso alveolar. Y entonces algunos patrones radiológicos, como podía ser el patrón de vidrio deslustrado, o el patrón en vidrio esmerilado, esto hoy en plena pandemia por COVID y coronavirus, es una imagen muy característica del patrón en vidrio deslustrado. Y entonces la patología del intersticio, la bronquiolitis, la neumonía intersticial linfoide, la neumonía intersticial no específica, entonces dan un patrón de vidrio deslustrado. La fibrosis pulmonar da un patrón de panalización, como si fuera un panal, de abejas, patrón de panalización, o a veces dan patrones tipo consolidativos cuando la neumonía es mucho más importante, la neumonía intersticial es bilateral con compromiso generalizado, o cuando esta neumonía del intersticio tiende a la organización. Esta enfermedad pulmonar con compromiso alveolar y con compromiso intersticial puede ser evaluada desde el punto de vista espirométrico para definir qué capacidades y qué volúmenes ventilatorios tenemos. Y entonces ustedes saben que la espirometría es un estudio que se utiliza para medir volúmenes y capacidades y que definen dos tipos de patrones, un patrón de tipo obstructivo y un patrón de tipo restrictivo. En el patrón de tipo obstructivo hay una resistencia al flujo de aire, por la obstrucción de la vía aérea. Entonces la relación BEF-1, capacidad vital, está absolutamente disminuida. Mientras que en la patología restrictiva hay una disminución de la capacidad y del volumen pulmonar,
y de la capacidad pulmonar total y la capacidad vital. Es decir, no hay obstrucción a la salida, por lo tanto, lo poco que entra es lo poco que sale y en una relación verso 1, capacidad vital, se mantienen absolutamente constantes. Mientras que en la patología obstructiva, al haber una disminución de los volúmenes expirados forzados, se mantiene la capacidad vital y eso hace que la relación caiga. Entonces, ¿quiénes tienen patologías obstructivas? La fibrosis quística, las bronquiectasias, la bronquiolitis, el asma, la bronquitis, el enfisema. Y básicamente, ¿quién tiene patología restrictiva? Todo lo que son las patologías intersticiales del pulmón, las neumoconiosis, la fibrosis pulmonar, o los que tienen malformaciones o deformación de la pared torácica, como podría ser las escoliosis, las deformaciones de la caja torácica o simplemente los enfermos con obesidad. Recuerden ustedes que la patología del intersticio pulmonar es una patología absolutamente con compromiso sistémico. Y entonces uno ve en el intersticio pulmonar muchas veces alguna manifestación de otros órganos o de otro origen. Y entonces hay compromiso del intersticio pulmonar en afectaciones dérmicas, hay manifestaciones del intersticio pulmonar con manifestaciones oftálmicas, musculoesqueléticas, neurológicas, renales, digestivas, cardíacas, endocrinas. Fíjense en el cuadrito este, después lo vamos a ver. El año que viene probablemente vamos a ir desarrollando cómo el intersticio pulmonar por ahí figura no solamente como causa de patología, sino que es una consecuencia de una patología sistémica. Entonces, por ejemplo, artritis reumatoidea, por ejemplo, lupus, por ejemplo, esclerodermia, tienen afectaciones sistémicas con impacto pulmonar. Y entonces lo que nosotros estamos viendo en el intersticio pulmonar no es ni más ni menos que la manifestación de una enfermedad sistémica. Y allí tienen las distintas patologías entonces que tienen como manifestación el pulmón, pero que corresponden a patologías generales o sistémicas. ¿Qué es el neumotórax? El neumotórax dijimos que era la presencia de aire en la cavidad pleural. Para que haya aire en una cavidad pleural, recuerden que la cavidad pleural estaba conformada por las dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Y este espacio o esta cavidad que tenía un poquito de líquido que era mínimo, que eran menos de 30 centímetros cúbicos, muchas veces se rompe este espacio y entonces la entrada de aire en este espacio, por ruptura de la pleura parietal o de la hoja visceral, genera entrada de aire y entonces el aire en esta cavidad pleural se llama neumotórax. Esta ruptura puede ser espontánea o puede ser traumática y el principal elemento clínico semiológico que genera la sospecha entonces del neumotórax es la aparición de una disnea súbita de moderada a severa dependiendo del tamaño del neumotórax, un dolor de la pleura. Obviamente ustedes saben que la pleura tiene una inervación muy rica que genera un dolor pleurítico importante. Entonces la presencia de disnea en forma abrupta, en forma moderada, severa, dependiendo la ruptura o el tamaño de la ruptura de la pleura, generaba juntamente con el dolor la sospecha del neumotórax. Y entonces este pulmón estaba expandido prácticamente a cero porque no hay entrada de aire y entonces como la entrada de aire no se genera, esta expansión está ausente, entonces había abolición de vibraciones vocales, esa percusión estaba hipersonoro, y en la ocultación había un silencio torácico con abolición del murmullo vesicular, un soplo anfórico o anforofonía. Soplo anfórico es como el soplo, es como el ruido que se genera al soplar una botella. Ustedes soplan una botella y se genera un ruido muy particular.
y ese ruido que se genera al soplar la botella es muy parecido al soplo anfórico que aparece en las rupturas de las pleuras parietal o visceral y que genere el neumotórax. Bueno, fíjense en ustedes entonces en esta placa, como está negro, está hiperlúcido, no hay trama pulmonar, no hay trama vascular, hay un colapso del pulmón y se genera lo que se llama el muñón pulmonar. Entonces este es el pulmón que está sumado a la silueta cardíaca y no hay ventilación porque obviamente es un pulmón absolutamente colapsado ante la ruptura de la pleura. Bueno, acá tienen otro, fíjense, esto es el muñón, esto es el pulmón que se ha colapsado absolutamente por ruptura de la pleura. Se rompe la pleura y se colapsa el pulmón. Bien. Los colapsos pulmonares o los neumotórax por ruptura de las pleuras pueden ser primarias o pueden ser traumáticas y entonces la primaria puede ser de origen congénita, como se rompe una bulla subpleural, o secundaria, una enfermedad pulmonar. Entonces, un enfisema pulmonar, un EPOC, un absceso pulmonar, cavernas, neoplasias cavitadas, metástasis pulmonares, granulomas eosinófilos, pueden generar neumotórax secundario cualquiera de estas enfermedades. Puede ser traumático, no iatrogénico, y el iatrogénico muchas veces ha sucedido que en la prosecución de un proceso diagnóstico terapéutico se rompe una pleura y eso genera un neumotórax y bueno, obviamente dependiendo del grado de ruptura de la pleura será la urgencia, pero bueno, tienen que saber entonces que cuando colocamos un acceso vascular, que cuando ponemos un paciente en asistencia respiratoria, cuando hacemos una punción torácica o transtorácica, cuando hacemos una biopsia pulmonar o cuando hacemos una biopsia pleural, podemos generar una ruptura importante de la pleura con el neumotórax y necesidad de drenaje de ese espacio. Entonces esos son los neumotórax traumáticos de tipo iatrogénicos. ¿Qué es el derrame pleural? El derrame pleural, entonces, así como se rompe la pleura y esa cavidad pleural que tenía poquito líquido, se rompe y eso genera el colapso y el muñón alveolar, el muñón pulmonar, perdón. Este espacio también se puede llenar de líquido y la presencia de líquido en esa cavidad pleural o en ese espacio pleural la definimos como derrame pleural. Entonces normalmente dijimos que la pleura tiene 25-30 mililitros, que es un líquido de tipo transudativo, de donde la pleura se surte como enriquecimiento, como enriquecido por proteínas y es lo que genera entonces el mantenimiento vivo de la pleura. Esta pleura tiene movimiento líquido dependiendo de las presiones hidrostáticas y osmóticas de los capilares, drenaje linfático y el estado de las membranas pleurales. Es como toda cavidad que maneja presiones hidrostáticas y oncóticas y entonces hay trasudación de líquidos y de proteínas a través de la membrana. Bueno, esto es absolutamente normal, esto pasa y cada uno de nosotros en su espacio pleural tiene este movimiento de líquidos que es normal. A veces estos líquidos sufren estas membranas, sufren los movimientos de las presiones de los líquidos y entonces desde la pleura parietal o desde la pleura visceral al espacio pleural por modificaciones de presiones hidrostáticas o osmóticas, se generan pasajes de líquidos en forma patológica. Y entonces tenemos que un síndrome nefrótico produce trasudación, que una insuficiencia cardíaca produce trasudación, que una insuficiencia hepática y cirrosis produce trasudación, que una pancreatitis produce trasudación, como algunos ejemplos. Un tumor de pulmón, una neumonía,
etc. Hay distintas patologías entonces que generan este movimiento de líquidos de de una pleura hacia ese espacio, y entonces esto genera diferentes tipos de líquidos pleurales que pueden ser exudativos, inflamatorios o transudativos asociados a transudación proteica o pérdida proteica. ¿eh? Entonces, cuando uno se encuentra ante un derrame pleural, tienes que saber que ese líquido en ese espacio genera disnea, genera ortopnea, genera arritmia. Uno tiene que saber si ese líquido está relacionado en un enfermo con antecedentes de alcoholismo, con antecedentes de insuficiencia hepática, si esa presencia de derrame va en el contexto de un enfermo con un síndrome edematoso y tiene edema de miembros inferiores, y entonces para pensar en un síndrome nefrótico. Si ese enfermo tiene derrame pleural, el compromiso de la pleura en un paciente con tuberculosis. Si ese enfermo tiene derrame pleural con lesiones condensativas en el pulmón por cáncer de pulmón. Si ese enfermo tiene derrame pleural o compromiso de la pleura o engrosamiento pleural por antecedente laboral o exposición a contaminantes ambientales. Si ese compromiso de la pleura con engrosamiento de la pleura y a veces un poco líquido inflamatorio va en el contexto de patología reumática, si toma algún fármaco como puede ser amiodarona, si tiene derrame pleural o compromiso de la pleura en un enfermo con reposo prolongado para pensar en tromboembolismo de pulmón, o simplemente si ese enfermo ha hecho una ruptura de la pleura posterior a un trauma, y entonces lo que tenemos es un hemotórax o líquido en la cavidad pleural de tipo hemorrágico. Entonces, cuando uno se encuentra entre un derrame pleural, hay que pensar las distintas variantes que generan entonces la presencia de ese líquido allí. Desde el punto de vista de la semiología clásica, la inspección obviamente es un tórax que se mueve poco, en tiempo inspiratorio no expande, tiene una respiración absolutamente superficial porque genera dolor, y entonces el enfermo hipoventila o trata de no mover ese tórax para evitar el dolor, que en la palpación aparece un frote, que es el roce de las dos hojas de la pleura parietal con la pleura visceral, y entonces genera un frote que es un frote de tipo pleural, que desaparecen las vibraciones vocales, que aparece a la percusión una matidez en la zona de derrame, y que en la auscultación tiene una abolición del murmullo vesicular. En el límite superior del derrame aparece un soplo pleurítico, la presencia de la pectoriloquia áfona o de la egofonía. Entonces la voz de cabra o el sonido claro ante una voz susurrada o cuchicheada habla de la egofonía o de la pectoriloquia áfona como elementos del síndrome pleural. Y entonces dijimos, tiene disnea, tiene tos seca y tiene un dolor intenso, dijimos, porque la pleura está ricamente inervada, y esta inervación pleural genera un intenso dolor que aumenta con la tos, que aumenta con el estornudo, que aumenta con los movimientos respiratorios, y obviamente genera una dificultad respiratoria que lo caracteriza una respiración taquipneica de alta frecuencia, pero de baja amplitud. Bueno, y entonces fíjense, allí tenemos el derrame pleural. Fíjense, ahí tenemos el derrame pleural, la línea del derrame, la línea de Damoiseau o la línea de Ellis que habrán visto en radiología, y entonces da una imagen, da una percusión mate, porque esto es muy parecido a esto, o este ruido por percusión es muy parecido
a la matidez cardíaca o a la matidez hepática, y entonces la presencia de disnea, de dolor pleurítico y de fiebre hace sospechar fuertemente la presencia del derrame. Bueno, que este líquido en la pleura podía ser de dos tipos, ya dijimos, que podía ser transudativo o exudativo. Transudativo por trasudación de proteínas en las fallas cardíacas, en las fallas hepáticas, en las fallas renales, en los cuadros de desnutrición, en las enteropatías que pierden proteínas, o que podía ser de tipo exudativo inflamatorio con la presencia de sangre y pus. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros desde el punto de vista clínico semiológico para qué información nos brinda a nosotros como clínicos en la semiología del exudado versus el trasudado? Los dos se comportan entonces como derrame pleural, tienen la misma característica semiológica, pero nosotros tenemos que saber que hay causas de trasudado y que hay causas de exudado, que hay unas manifestaciones bioquímicas para el trasudado y que son diferentes del exudado. Entonces, por ejemplo, la LDH y la relación entre la LDH del líquido y la LDH del suero en el trasudado es menor a 0,6 y en el exudado es mayor a 0,6. Que la LDH en el líquido tiene las 2/3 partes con respecto a la del plasma, mientras que en el exudado tiene 2/3 arriba con respecto al plasma. Que la relación entre las proteínas del plasma, del líquido, y la relación de las proteínas del suero es menor a 0,5 en el trasudado y es mayor a 0,5 en el exudado. Que la relación entre la bilirrubina del líquido y la bilirrubina del suero es menor a 0,6 en el trasudado y mayor a 0,6 en el exudado. Que el colesterol en el líquido, en la relación con el colesterol en el suero, es menor a 0,3 y mayor a 0,3 en el exudado, y que la relación entre la albúmina del suero y del líquido es mayor a 12 en el trasudado y menor a 12 en el exudado. Son elementos que lo hacen característico, que no hace falta que lo sepan de memoria, pero sí tenerlos como una guía y a la hora de encontrarse con un líquido, saber evaluar y definir si corresponde a un trasudado o corresponde a un exudado pulmonar. Bueno, fíjense allí entonces tenemos el velamiento del seno costofrénico y cardiofrénico derecho, hace una imagen de suma, prácticamente no se puede diferenciar la silueta cardiovascular con la matidez hepática tampoco. Entonces aparece una curva, la curva de Ellis o la curva de Damoiseau y la opacificación. Bueno, con respecto a los síndromes obstructivos, definimos al síndrome obstructivo como el aumento de la resistencia al flujo aéreo, lo que origina una sobrecarga de trabajo para la musculatura respiratoria. Entonces, toda obstrucción sobre una vía aérea genera aumento de trabajo, porque obviamente hay que vencer la obstrucción. Y el principal exponente de los síndromes obstructivos lo definimos como el asma bronquial. Y el asma bronquial es una enfermedad de base genética, crónica, con compromiso de la vía aérea, caracterizado por infiltración de los bronquios por eosinófilos, linfocitos y mastocitos con hiperreactividad bronquial, y que cursa básicamente con la tríada característica que es la tos, la disnea sibilante y el dolor opresivo. Entonces, el principal exponente de los síndromes obstructivos en la semiología es el asma bronquial y, como dice allí, tiene una importante base genética, es crónica
tiene afectación básicamente de la vía aérea, por eso se llama asma bronquial. No hay compromiso del parénquima pulmonar, sí de la vía aérea, donde esa vía aérea se infiltra de células inflamatorias, y entonces le da una característica triada como la tos productiva, la disnea sibilante y el dolor opresivo. Mientras que el EPOC, que es otra de las manifestaciones, de las formas de presentaciones de los síndromes obstructivos, es una obstrucción crónica al flujo aéreo, progresiva e irreversible, debido a una bronquitis crónica o al enfisema pulmonar, los dos asociados a la presencia del tabaco. Entonces, uno tiene una base genética crónica, obstrucción crónica con infiltrado de las vías aéreas, y esta es una obstrucción crónica progresiva e irreversible secundariamente a dos fenómenos clínicos semiológicos como son la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar. Si uno tiene que definir clínicamente la bronquitis crónica, uno dice que es la presencia de tos y expectoración por 3 meses al año durante no menos de 2 años consecutivos sin otra causa que lo explique. Y entonces fíjense en ustedes que la definición de bronquitis crónica es una definición básicamente clínica semiológica que está dada por la presencia de tos y expectoración por 3 meses por año durante 2 años consecutivos sin otra causa que explique la presencia de tos y expectoración. Entonces esto tiene una definición básicamente clínica, a diferencia de lo que pasa con el enfisema pulmonar, donde el enfisema pulmonar tiene una definición, tiene una semejanza clínica semiológica con la bronquitis crónica, por eso están en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero lo que hace la diferencia es la anatomía patológica, donde vemos qué cosa en el enfisema, un agrandamiento normal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañada por destrucción de sus paredes y sin fibrosis pulmonar. Entonces, para definir un enfisema necesitamos una biopsia del pulmón donde podamos ver el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos con destrucción de las paredes. Mientras que para definir la bronquitis es necesario una anamnesia del enfermo para preguntar cuántos meses al año y desde hace cuánto tiempo tiene tos con expectoración, y básicamente tiene como elemento categórico el tabaco o la exposición a algunos polvos tóxicos. Esa obstrucción puede ser localizada por la presencia de un cuerpo extraño, básicamente de eso no vamos a hablar porque es una emergencia, o puede ser difusa, como puede ser entonces el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, para la vía aérea superior, bueno, las compresiones extrínsecas, los tumores, los cuerpos extraños, el edema de glotis, el edema laringio, la presencia de un timoma, una lesión de una cuerda vocal, dan compresiones de la vía aérea extrínseca de la vía aérea superior. Mientras que para hablar de vía aérea inferior, estamos hablando o del EPOC, o del asma, o de la presencia de la bronquiectasis. Entonces, las obstrucciones de las vías aéreas podían ser superiores o inferiores, superiores cuerpos extraños o fenómenos inflamatorios de la vía aérea, mientras que la vía aérea inferior hablábamos de asma, de EPOC o de bronquiectasis. Y entonces el enfermo que tiene básicamente una disnea de tipo inspiratoria cuando hay compromiso de la vía aérea superior y la sensación de ahogo. Básicamente la disnea es de tipo inspiratoria y el ahogo. Mientras que cuando hay compromiso de la vía aérea inferior, el enfermo tiene otros elementos que lo hacen característico. La disnea es mucho más expiratoria, entonces el enfermo entra pero no saca y hay una sensación de opresión, un dolor opresivo sobre el tórax. Tiene pérdida del soporte elástico. En el caso del enfisema, donde había ruptura de las paredes alveolares, había fenómenos inflamatorios como podía ser entonces el edema sobre
el bronquiolo terminal y eso generaba broncoespasmo y secreción. Entonces la vía aérea superior tenía disnea inspiratoria, la vía aérea inferior tenía disnea de tipo expiratoria, en la vía aérea superior había tiraje y cornaje y en esta hay roncus y sibilancias, el otro genera ortopnea y pulso paradojal y este enfermo, dependiendo la severidad de la obstrucción de la vía aérea, podía también llegar a generar ortopnea. Tiene disminución de las vibraciones vocales, tiene la aparición de ronco y sibilancia y a la percusión aparece un tórax absolutamente hipersonoro. Y entonces, repitiendo nuevamente, en los síndromes obstructivos, el enfermo tiene básicamente la disnea, tiene una tos seca o escasamente productiva y dependiendo del grado de obstrucción de la vía aérea, había utilización de músculos accesorios como los esternocleidomastoides, los escalenos, los pectorales, que había tiraje o aumento de presiones intratorácicas y había signos de atrapamiento aéreo con aumento de los diámetros anteroposteriores, descenso del esternón, ascenso del esternón y horizontalización de las costillas. Entonces recuerden ustedes que los tórax enfisematosos aumentaban los diámetros anteroposteriores por sobre los diámetros transversales, había descenso de las cúpulas diafragmáticas y había aumento de los espacios intercostales y entonces lo conforma el tórax enfisematoso. Bueno, una imagen, un dibujo de lo que es un tórax normal y un tórax obstruido, aumentan las presiones intercostales, los espacios, descienden las cúpulas diafragmáticas y esto hace característico entonces el tórax enfisematoso. Que había disminución de la elasticidad y de las vibraciones vocales, había percusión con descenso del diafragma, había retracción contal en inspiración, había horizontalización del diafragma en inspiración y había ronco y sibilancia en auscultación. Esto lo venimos repitiendo. Fíjense en la diferencia que hay en la obstrucción laríngea de la vía aérea superior, en el asma bronquial, vía aérea inferior y en el enfisema pulmonar con ruptura de las paredes alveolares. Fíjense ahí cómo están correctamente discriminados. Cuando uno habla de asma bronquial, es necesario, entonces ya dijimos, cómo tenía un componente genético, cómo era crónico, cómo generaba diferentes cuadros inflamatorios de la vía aérea con la hiperreactividad bronquial, la característica semiológica, la presencia de los roncos, de las sibilancias, etcétera, que lo caracterizaban. Una vez que uno ya lo tiene caracterizado, uno lo tiene que clasificar y entonces hay una clasificación que habla de un asma intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave. Entonces, intermitente, persistente leve, persistente moderado y grave. Y utiliza entonces la presencia de síntomas diurnos, la medicación que utiliza para calmar esto, si tiene presencia de síntomas nocturnos, si limita la actividad, cómo se relaciona el BEF-1 con la capacidad vital y las exacerbaciones. Y entonces fíjense en esta clasificación, en el intermitente, si tiene síntomas diurnos dice que no, o menos de 2 días a la semana, el persistente leve más de 2 días a la semana, esto el moderado todos los días y el grave todo el día. Y entonces fíjense también aquí cómo es importante entonces tratar de identificar en este cuadro, obviamente no hace falta que lo sepamos de memoria, pero sí es necesario que sepamos que existe una clasificación de la gravedad del asma como intermitente, persistente, leve, moderado, grave, de acuerdo a la aparición de cada uno de estos elementos y en función de eso va a ser el tratamiento que vamos a entablar. Bueno,
la diferencia, el diagnóstico diferencial entre enfisema y bronquitis crónica. Fíjense ustedes ahí cómo está absolutamente claro en el cuadro. Y siguiendo entonces un poco más con nuestra clase, vamos a hablar de otro elemento como es la atelectasia. Ya hicimos algo de mención al inicio de la clase sobre atelectasia y entonces habíamos hablado de un síndrome de condensación con colapso pulmonar. Había un reemplazo del aire por parénquima pulmonar y entonces que podía afectar el lóbulo o todo el pulmón, ser por una lesión intrínseca del pulmón, como podía ser un tumor, o podía ser por la presencia de una lesión extrínseca del pulmón, una lesión intrínseca del pulmón, como un tumor o la presencia de secreción en un cuerpo extraño, y que la infección, obviamente no había movimiento del pulmón porque estaba un pulmón absolutamente obstruido o condensado, y entonces había una disminución de la expansión torácica, había disminución de las vibraciones vocales, había presencia de matidez y a la ocultación había abolición del murmullo y una respiración soplante. Y entonces ahí tienen una imagen clásica de lo que es la atelectasia pulmonar, donde se ve el colapso, en este caso del pulmón izquierdo, una disminución del volumen pulmonar, el aumento de la cúpula diafragmática, el apiñamiento de los espacios intercostales y el tironeamiento de la tráquea y el mediastino. Acá no se ve broncograma. Entonces, la elevación del diafragma, el apiñamiento costal, la disminución del volumen pulmonar con el tironeamiento de la tráquea y el mediastino hacia el lado de la lesión y del signo del raquis desnudo, lo descubren el raquis, son imágenes radiológicas características de la presencia entonces de la atelectasia. Bueno, otra más, fíjense acá hay otra imagen muy característica también, desplazamiento de la cisura, la elevación del ilio, la elevación del diafragma del mismo lado, fíjense, entonces como tironea, tironea, entonces apiñamiento intercostal, elevación de la cúpula diafragmática, tironeamiento del ilio pulmonar hacia el lado ipsilateral. Bueno, signos directos e indirectos, lo que acabamos de ver recién. Bueno, ahí tienen la S de Golden, esta es una característica radiológica, la S invertida de Golden, una S invertida allí, como característica radiográfica de la lesión de la atelectasia pulmonar. Dentro de los síndromes mediastínicos, ustedes saben que el mediastino es una estructura anatómica que tiene delimitaciones, que por arriba está el cuello, que por abajo está el diafragma, que está limitada a ambos lados por la pleura parietal y a lo largo de las caras mediales de ambos pulmones, por delante por el esternón y por detrás por los cuerpos vertebrales torácicos. Todo eso delimita entonces el mediastino. Y dentro de esa caja o dentro de ese límite existen estructuras anatómicas absolutamente importantes en el funcionamiento. Y entonces hay estructuras del mediastino en la región anterior, en la región media y en la región posterior. Y cada uno de esos elementos anatómicos que están dentro de esa caja torácica, si sufren alguna patología, generan síntomas. Y entonces hay elementos del mediastino anterior, del medio y del posterior, y entonces fíjense qué hay en cada uno de estos elementos y qué síntomas pueden dar. Entonces, puede aparecer desde dolor torácico, disnea, tos, disfagia, disfonía, hipocefalea, vértigo, epistaxis, etc. Cualquiera de esos elementos de la clínica de la semiología clásica pueden aparecer por compromiso del mediastino.
Entonces recordar que el mediastino es una estructura anatómica que dependiendo del órgano afectado en esa estructura es el síntoma que va a dar y que los síntomas son muy vagos, muy difusos, muy generales, pero que pueden tener implicancia en la patología pulmonar. Que cuando generan compresión de estructuras da un edema muy característico, esto ya lo vimos, el edema en esclavina era un edema que lo vimos allí a principios de año, localizado, que afecta el cuello, la cabeza y los miembros superiores, queda cianosis, queda ingurgitación yugular, se acuerdan que había causas de ingurgitación yugular de causas mediastinales o extracardíacas, y entonces aparecían algunos tumores del mediastino compresivos, que había una circulación venosa torácica o tóraco-abdominal cuando había compromiso entonces del desagüe de las cavas y quedaba una fascia mediastinal como de éstasis venosa por compresión de la vena cava superior. Y entonces fundamentalmente la cianosis característica del hemicuerpo superior, de todo lo que es cuello y cara, con un edema característico, entonces lo hacía como muy sospechoso de un síndrome de la vena cava superior por compromiso de la vena de tipo infiltrativo. Bueno, que daba una disnea de tipo inspiratoria. Recuerden ustedes que acá hay compromiso de la vía aérea superior y entonces tenía una disnea inspiratoria, tenía tiraje, tenía cornaje si había compresión de la tráquea, que las vibraciones vocales pueden no estar disminuidas o incluso abolidas si hay obstrucción del bronquio. Que en la percusión era absolutamente mate y que en la ocultación, bueno, obviamente podía llegar a aparecer alguna respiración de tipo soplante por la obstrucción extrínseca o intrínseca de la luz del bronquio. Bueno, allí tienen en las regiones anteriores, media y posteriores los distintos elementos anatómicos que están presentes en el mediastino y que pueden generar entonces síntomas respiratorios. Recuerden ustedes que en el proceso de respiración, los tiempos inspiratorios y expiratorios dependen de distintos elementos que están que participan en el ciclo respiratorio. Y dentro de ellos, los músculos cumplen un rol fundamental. Entonces, la patología muscular en general puede tener afectación respiratoria. Y entonces la afectación respiratoria no es solamente tan referida a alteración de la vía aérea, alteración del parénquima, alteración del intersticio, alteración de la pleura o alteraciones vasculares, sino que también tiene importancia fundamental la pared muscular. Y ustedes saben que la debilidad muscular en la patología respiratoria es sumamente importante, pues el principal músculo de la respiración es el músculo diafragmático. Y entonces, cuando hay debilidad muscular o fatiga muscular, es lo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Cuando hay debilidad muscular decimos que es la disminución de la fuerza contráctil, que es independiente de la actividad previa y no se repone con el reposo. Mientras que la fatiga muscular es la disminución de la fuerza, igual que la debilidad, pero es generada por una excesiva actividad previa y se corrige mediante el reposo. Entonces, cuando uno habla de debilidad muscular, está hablando de disminución de la fuerza, que no repone con reposo y que no depende de la actividad previa, a diferencia de lo que pasa con la fatiga muscular. Entonces, nosotros en el aparato respiratorio tenemos patologías que cursan con debilidad muscular. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, básicamente porque el enfermo tiene algunos elementos clínicos semiológicos que lo hacen característico, como puede ser la paradoja abdominal. ¿Qué será la respiración paradójica? Bueno, en inspiración
se produce la expansión torácica y la depresión abdominal, debido a que el diafragma, que está fatigado, que está cansado, es desplazado hacia el tórax por aumento de la presión negativa torácica generada por la contracción de los músculos accesorios. La respiración, entonces el movimiento, la respiración paradojal y la respiración alternante es otro elemento que hace característico a la fatiga muscular en la patología muscular respiratoria. Entonces la respiración alternante son periodos de respiración donde hay respiraciones abdominales, donde hay respiraciones torácicas, y entonces la respiración abdominal a cargo del diafragma altera con respiraciones torácicas a cargo de la musculatura accesoria. Entonces la respiración alternante participa músculos respiratorios y participa en musculaturas accesorias, músculos principales alternando con músculos accesorios. Y entonces, ¿qué tiene nuestro enfermo? Tiene disnea de esfuerzo, tiene un decúbito ortopneico, no tiene tos porque no tiene fuerza, no es pectora porque no tiene fuerza, tiene utilización de músculos accesorios, tiene elevación de la materia diafragmática y tiene trastornos de glutorio con posibilidad de broncoaspiración. Entonces, saber que la musculatura torácica que participa en la respiración tiene mucho que ver en el desarrollo de la patología respiratoria. ¿Qué es el síndrome de insuficiencia respiratoria? El síndrome de insuficiencia respiratoria, como síndrome, son todos esos elementos, signos y síntomas que hacen característico a la patología respiratoria que obliga a la definición. Y entonces, como hace falta la presencia de gases arteriales, como hace falta la presencia de la medición de la PO2 y de la PSO2, decimos que el síndrome de insuficiencia respiratoria es una definición absolutamente gasométrica. Así como decíamos que la definición de bronquitis crónica es una definición clínica, que la definición del enfisema era una definición anatomopatológica, decimos que el síndrome de insuficiencia respiratoria es una definición gasométrica. ¿Por qué? Porque cursa con alteraciones de la PO2 y de la PCO2, es decir, de gases arteriales. Y entonces, puede ser una insuficiencia respiratoria aguda, puede ser crónica, puede ser estable, puede ser agudizada, puede ser compensada o descompensada, puede ser hipoxémica o puede ser hipoxémica e hipercápnica, dependiendo dónde está la alteración. Puede ser obstructiva, puede ser restrictiva, puede ser por patología torácica, por patología pulmonar o por patología diafragmática, puede ser por defecto de neuromuscular, por lesión del centro respiratorio, por una alteración de la relación ventilación-perfusión, por shunt pulmonar de derecha e izquierda. Entonces, fíjense en ustedes, ya lo vamos a ver seguramente el año que viene, en quinto año y en sexto año vamos a ver cómo las insuficiencias respiratorias se van clasificando de acuerdo a su origen. Finalmente, ¿qué es la espirometría? La espirometría es la medición del volumen de aire inspirado y expirado durante las diferentes maniobras específicas de respiración. Se realiza con inhalación y exhalación máxima y rápida con nariz cerrada y en posición de sentado. Entonces, la espirometría es una prueba funcional respiratoria que habla del volumen de aire inspirado y expirado durante tiempos de inspiración y expiración máxima con nariz cerrada y en posición de sentado. Y entonces se dibujan algunas curvas, como ustedes pueden ver allí, lo que es el volumen corriente, que es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Hacemos una inspiración máxima y una expiración máxima y volvemos a nuestro volumen corriente. Entonces, esto es el volumen corriente o el volumen tidal. Esto es una expiración máxima con una inspiración máxima. Entonces, la máxima inspiración con la máxima
expiración, si sumamos el volumen de reserva inspiratoria, que es la máxima inspiración, más el volumen de reserva expiratoria, que es la máxima expiración, juntamente con el volumen corriente, eso habla de una prueba espirométrica, que es en definitiva lo que uno hace. Hay un volumen de reserva, que es el volumen de reserva residual, que no lo medimos, que no se puede medir por espirometría. Entonces, la capacidad inspiratoria que uno puede medir es la suma de dos volúmenes. Si uno suma el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, le da la capacidad inspiratoria. Si uno mide la capacidad de reserva, el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, le da la capacidad residual funcional. Y si uno mide todas las capacidades con el volumen residual, uno está midiendo capacidad pulmonar total. Entonces, capacidad pulmonar total, capacidad inspiratoria, capacidad de reserva funcional, volumen corriente, volumen residual, volumen tidal, perdón, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Se dibujan básicamente dos curvas, una curva de flujo y una curva de volumen, en unidad de tiempo, y una curva de volumen-tiempo. Y entonces, ¿qué vamos a medir como principales elementos? El volumen, la capacidad vital forzada, que es el máximo volumen de aire que es exhalado después de una inspiración máxima, volumen de reserva y capacidad vital forzada, el volumen expirado en el primer segundo, el volumen expirado forzado en el primer segundo, y la relación o el tífeno entre la capacidad vital forzada y el volumen expirado forzado en el primer segundo, que es del 70 al 80% en el primer segundo, como normales. El 25-75 y el flujo pico, que son los otros elementos. Y entonces, ¿para qué hacemos una espirometría? Para definir dos tipos de patrones, un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. En el patrón obstructivo tenemos una capacidad vital funcional normal con un BEF-1 disminuido, con una relación BEF-1 capacidad vital disminuida y con un 25-75 disminuido. Mientras que en el patrón restrictivo tenemos una capacidad funcional disminuida con un BEF-1 disminuido, con una relación capacidad vital BEF-1 normal y con un 25-75 variable. Bueno, alumnos, hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya sido útil y que lo puedan aprovechar. Obviamente hace falta el refuerzo con la lectura bibliográfica para terminar de incorporar los conocimientos. Que tengan un lindo día. Gracias.